Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo, discusión y reflexión en el marco de la asignatura de resolución de conflictos sociales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, el doctor Francisco Javier Tolosa, politólogo y magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente universitario de la Universidad Nacional y ha dedicado gran parte de su trayectoria académica y profesional al estudio de los conflictos sociales. Adicional, ha realizado el acompañamiento y la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Quisiéramos poder iniciar esta entrevista primero haciendo una contextualización, pues que usted nos pueda contar brevemente quién es usted, cómo ha sido su interés por los temas de paz y conflicto. Bueno, cordial saludo a todas y todos quienes siguen este video. Mi nombre es Francisco Tolosa, hoy soy docente universitario en la Universidad Nacional. Vengo de la provincia, me vinculé a estudiar ciencia política en la Universidad Nacional, siendo muy joven, siendo menor de edad. Obviamente cuando tú estudias ciencia política en Colombia, la peculiaridad de nuestro país, que es la continuidad de la guerra y la búsqueda por la paz, siempre fue un tema que me marcó desde mi formación profesional. Lamentablemente, como la mayoría del pueblo colombiano, sufrimos la guerra. Eran los años el debate entre guerra y paz, de la salida militarista que representó el uribismo, las alternativas de paz, frustradas como la del Caguán y posteriores, y eso me hizo vincular decididamente al escenario de la lucha por la paz. Fui parte del movimiento colombiano y colombianas por la paz con la doctora Piedad Córdoba para lograr la liberación de los retenidos y prisioneros de guerra. También luego formé parte de la firma del Acuerdo de Paz de Voces de Paz a nivel legislativo en la Cámara de Representantes. Hice parte del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, donde trabajamos seguimiento al Acuerdo de Paz, y aquí en la Universidad Nacional el Grupo Integral de Seguridad y Defensa, que también analizaba esa línea. Soy víctima del conflicto, fui preso político en el año 2014, ¿sí? He trabajado también sobre esta área, digamos, de victimización jurídica en el marco del conflicto armado colombiano. Quisiéramos poder estar vinculado a la Academia de la Implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué experiencia ha marcado más, pues digamos que su trayectoria sobre lo que significa la construcción de paz en territorios afectados por el conflicto? Bueno, soy docente del Departamento de Ciencia Política. La mayoría de mis materias están ligadas a la problemática colombiana, donde el problema del conflicto de la paz juega un papel protagónico, ¿sí? También en la maestría de estudios políticos latinoamericanos he ofertado una electiva en ese sentido, y ahorita esperamos que salga a la venta, salga publicado más reciente trabajo de investigación sobre orden contrainsurgente que hemos desarrollado acá con un semillero de investigación en la Universidad Nacional y con la Asociación Jorge Freitas, ¿sí? Bueno, siempre académicamente y políticamente hay un punto de encuentro, es la misma pregunta: ¿por qué en Colombia no se acaba la guerra? ¿Por qué tú puedes superar la guerra en El Salvador, en Guatemala, puedes superar conflictos como el sudafricano, pero en Colombia se perenniza la guerra? Es como la gran curiosidad. ¿Y cuáles son los rasgos peculiares de la sociedad colombiana que han perpetuado el conflicto y por ello mismo han perpetuado la necesidad de la búsqueda de la paz? El tema de los territorios, ahorita pues, en otra pregunta haré referencia a otros componentes. Es un buen diagnóstico, ¿no? Puede servir de buen diagnóstico de por qué, de mostrar algunas de las causas que mantienen la conflictividad social y armada en Colombia. El atraso a nivel campesino, a nivel agrario, la inequidad en la propiedad de la tierra, la imposibilidad, diríamos algunos en términos más técnicos, de modernización de las formas capitalistas en el campo, y ligado a eso, la ausencia de garantías democráticas. Para mí, los dos grandes motores que prendieron la guerra en Colombia hace más de 80 años, a partir del Bogotazo, ¿sí?, siguen vigentes. El irresuelto problema de la tierra y el irresuelto problema de la democracia política.
Creo que hasta que no logremos resolver esos aspectos van a seguir vigentes, y muchos territorios actuales, no hay que ir tampoco muy lejos porque en Bogotá también los hay, denotan esas continuidades. Ahí podemos agregar que han aparecido nuevas dinámicas, la injerencia permanente norteamericana, la economía de los narcóticos, el mercenarismo transnacional. Son dinámicas que hoy han sido como catalizadores del conflicto, pero el núcleo esencial sobre el cual se superponen todos, sobre el problema de la tierra y de la democracia. Ok, muchas gracias. Ahora, pues, para redondear un poco el tema de la paz y sobre todo acá en el contexto colombiano, quisiéramos que después de su experiencia nos pudiera decir cuáles cree usted que son los principales obstáculos para la implementación del acuerdo de paz en este país. Son solo tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya. O sea, es el Estado, ¿sí? Acá se hizo una negociación en La Habana bajo un criterio: la guerrilla se rebeló contra un Estado en su conjunto. Y ese Estado negoció como un tanto firma en categoría de jefe de Estado. Toda la seguridad jurídica y todo el discurso de marco jurídico, de acuerdo especial, de resolución de la ONU, de acompañamiento internacional, de que sea depositado en Ginebra, todo esto corresponde con una lógica de que es el Estado al que se comprometía. De hecho, hay un acto legislativo, el acto legislativo 02 de 2017, que consagra en la Constitución Política que todas las entidades del Estado deben cumplir de buena fe con lo firmado en La Habana. Cuando tú llegas a la realidad en Colombia, una vez se desarman las FARC, se movilizan las FARC, se da cuenta que el poder real en Colombia desautoriza al presidente y desautoriza a los negociadores plenipotenciarios. Podemos citar miles de ejemplos, ¿sí? Vayamos a algo sencillo: la exclusión de los terceros de la JEP. La JEP se firmó para que participaran todos los involucrados en el conflicto como determinadores de delitos de lesa humanidad, no solamente guerrilleros y soldados. Cuando tú vuelves electiva la presencia de terceros en la JEP, fragmentas la verdad, fragmentas la reparación. Otro ejemplo que te puedo expresar, digámoslo así, eso por el lado del judicial. Vamos por el lado del legislativo. Hoy se discute mucho esas curules que para las víctimas. No eran así, eran curules para los territorios. Parte de las modificaciones que hizo el Congreso fue que fueran disque para las víctimas y que solo pudieran votarlos de puestos de votación rurales. Eso es una modificación al acordado que nunca se planteó, ¿sí? Nunca se planteó. Podemos poner otro ejemplo frente al Ejecutivo de cómo incumplió. Aquí se acordó, que era muy magro además, en el marco fiscal de mediano plazo del año 2017 se llegó a presupuestar 128 billones para la implementación. Cuando tú te vas a dar cuenta, incluso en el gobierno Petro, eso no ha llegado al 0,7% del PIB y no se ha aprobado, pero además no se ha girado efectivamente el dinero. Un ejemplo del Ejecutivo, cifras de antes de Petro: se aprobaron entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos, que si tú lo ves es mucho más que la reforma agraria de toda Colombia en su historia, pero si tú lo ves es menos del 10% de lo que tiene la ganadería en el país, el latifundio extensivo, para un periodo de 10 años. Cuando acabó el gobierno Duque, con 6 años de acuerdo, no se había entregado ni el 0,5% de la tierra, menos de 13.000 hectáreas de 3 millones. Entonces, aquí el Ejecutivo incumplió, el Legislativo incumplió, el Judicial incumplió, ¿sí? Hubo montajes judiciales, hay un poder, un Estado profundo, dirían los norteamericanos en Colombia, que le incomoda la paz y quiere una mera paz de desarme, no una paz de transformaciones, no digamos la palabra estructurales para no asustar a nadie, sustantivas. Ejemplo sencillo: el problema de la economía de la coca, de la hoja de coca, tú no la vas a resolver hasta que no entregues título de tierra a los campesinos. Y para eso hay que reformar la ley segunda del 59, que llevamos 10 años no la han podido reformar. Hoy todavía hay a la ministra de Agricultura, hija de esta facultad, la doctora Marta Carvajalino, del actual gobierno, prácticamente rogándole al Congreso que apruebe una ley que haga posible la jurisdicción agraria especial para que se
definan en tiempos finitos los litigios agrarios. Esa es la realidad que seguimos viviendo acá y lamentablemente hay que decirlo, no se cumplió el acuerdo integral. Yo tengo una tesis, hice parte del proceso de implementación normativa, me hice parte del proceso, digamos, de negociación en la asesoría de La Habana, y es el acuerdo, un acuerdo integral e inescindible. Si yo te vendo un carro, no te puedo decir, te cumplí con el 80% del carro, solo me faltó el motor. No, pues no te vendieron el carro, te timaron. Hoy esa teoría de los porcentajes a mí no me parece, y esa es una realidad que lamentablemente hecho con el acuerdo. Producto de eso, la timada no fueron las FARC, fue el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, y por eso hay una continuidad del conflicto. O sea, por el contrario, el incumplimiento del acuerdo terminó siendo, en últimas, un factor, un combustible para la continuidad de lo acordado, para la continuidad del conflicto, perdón. Entonces creo que hay que construir la paz con consensos, con diálogo. Yo creo que la salida no puede ser la guerra, estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo tiene que haber voluntad de todas las partes en conflicto, que no solamente guerrillas o paramilitares, sino también el Estado colombiano, de transformar las causas de esta confrontación. Hoy si yo hoy preguntara a propósito de estas elecciones que vienen, que si el acuerdo de paz incluye una reforma política, todo el mundo va a hablar de las curvas del partido FARC. Y no, había una reforma política que incluía muchos componentes de financiación, de participación ciudadana, de derecho al voto. Y eso fue no solamente despreciado, sino condenado por el Congreso de la República. No permitieron reformar la política en este país. El único país en el mundo donde los congresistas eligen a los magistrados que van a juzgar a los congresistas es Colombia. O sea, creer que un CNE venal de pabellón de los quemados de la política tradicional va a ser una jurisdicción electoral imparcial es ridículo. Eso estaba en el acuerdo de paz y eso lo burlaron. ¿Pero por qué? Porque en última, para la estrategia lo importante fue el desarme y ya. Hasta este punto de la conversación hemos podido abordar elementos fundamentales para comprender la complejidad de la construcción de paz en un territorio afectado por el conflicto. A su vez, hemos explorado su trayectoria y experiencia en el tema, así como el sentido profundo de la paz más allá del simple silenciamiento de la violencia. A continuación entraremos en una segunda fase de la entrevista, en la cual puntualizaremos en el caso del conflicto de Taiwán. Y queremos ir un poco más allá del proceso, puntualizando los problemas estructurales que aún persisten y los desafíos culturales e institucionales. En particular nos centraremos en comprender la complejidad de su relación con China, así como el papel de los actores internacionales, los riesgos de escalamiento del conflicto, las posibilidades reales de construcción de escenarios de diálogo y resolución pacífica en un contexto marcado por intereses geopolíticos y disputas de soberanía desde un ámbito académico. Muchas gracias. China-Taiwán, lo primero es el contexto histórico. Al mismo tiempo que China es un pueblo milenario, como Estado nacional es una realidad relativamente reciente. ¿En qué sentido? El imperio como tal va hasta 1911, hasta el siglo pasado. Ahí surge una república muy en ciernes, llamémoslo así, muy madura, una república liberal que incluso no controlaba todo el territorio chino y se denominaban los señores de la guerra, a esos grandes generales, a esos grandes hacendados que manejaban media China. Y después de que Japón invade, previo a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla una gran guerra civil, donde surgen dos bandos. El bando nacionalista del partido del Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, que era uno de los señores de la guerra, y el bando comunista dirigido por Mao Zedong y el EPL. Cuando Mao Zedong expulsa a los japoneses en el 45, sigue la guerra civil y los comunistas toman el poder en el año 49. ¿Qué hace Chiang Kai-shek? Huye hacia la isla de Formosa y se declara gobierno de la República de China, a punto que hasta el año 70 la ONU reconoce a la China-Taiwán como la única China y deja por fuera a los otros 1.000 millones de chinos. Entonces, aquí lo primero que hay que decir, no hay un origen, hay una realidad de Estado nacional más compleja en Asia. Segundo, hay un origen histórico-político del conflicto. Y tercero, una vez China reingresa las relaciones con Occidente a partir del acuerdo de Mao con Nixon y Kissinger,
ha habido una progresiva reconstrucción de territorios ocupados dentro de lo que era históricamente China. Básicamente hablamos de Hong Kong, hablamos de Macao y estamos hablando también ahora de la posibilidad de la unidad con Taiwán. ¿Cuál es la posibilidad? Y acá vienen los debates. Si se somete a un plebiscito, ¿quiénes votan? ¿Son los que nacieron y habitan ese territorio de la isla de Formosa o de Taiwán o de China Taipei o vota todos los habitantes de China para la adhesión o no adhesión? Eso es parte de las discusiones que hoy siguen latentes. Doctor Francisco, en el contexto del conflicto Taiwán y China, ¿cree usted que la región ha avanzado hacia mecanismos de resolución pacífica de tensiones o considera que aún predomina una lógica de confrontación y por qué? Yo creo que hoy lamentablemente predomina la lógica de tensión porque si bien es un conflicto interno chino, es un conflicto geopolitizado y aupado, insuflado en el marco de una confrontación global imperial. Cuando ustedes ven a Pelosi, la anterior presidenta del Congreso norteamericano, diciendo yo voy para Taiwán, ¿sí? Y Estados Unidos insuflando en la pelea contra China, tú te das cuenta que hoy una de las explicaciones fundamentales de la existencia de Taiwán es el apoyo geopolítico de los países de Europa Occidental y de Estados Unidos contra China. Hoy, si hubiera una voluntad de otro orden, se podría negociar y se debería negociar. Lamentablemente hoy predomina la confrontación. Por supuesto, doctor. Teniendo en cuenta las tensiones políticas, militares y económicas en el estrecho de Taiwán, ¿cómo podría usted o cómo se podría abordar estos conflictos sin recurrir a la violencia considerándose pues, los intereses de China, Taiwán y otros actores internacionales? Hay estas cosas clave. Uno, hay unas entidades del este asiático, del lejano oriente o del sudeste asiático que han venido funcionando y que deberían fortalecerse. Donde no solamente participa China, sino Vietnam, que también ha tenido conflictos territoriales con China, donde debe participar Rusia en ese lejano oriente, donde deben participar la península de Corea en sus dos repúblicas, donde debe participar Japón, obviamente, bueno, etcétera, para buscarle una salida a esos conflictos en el marco de lo que yo llamaría una integración regional. Yo creo que así como en América Latina hemos tenido y debemos fortalecer los mecanismos de integración propios, en Asia Oriental así debería ser. Pero también en segunda instancia, creo que esa es como la parte buena. La parte mala es que lamentablemente hay una crisis de la arquitectura internacional de la posguerra fría. La ONU no cumple ningún papel. La ONU no pudo evitar el genocidio en Gaza, no pudo evitar la situación de conflictividad que hay hoy en el estrecho de Hormuz o en Irán. ¿Con qué autoridad tú le vas a decir a la ONU ahora entonces, de que aplique algo sobre China o sobre Taiwán? Aquí hay que decirlo lamentablemente. Trump y Marco Rubio enterraron al derecho internacional y prácticamente sepultaron la capacidad regulatoria de la ONU. Entonces creo que corresponde, uno, a través del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, con sus respectivos aliados, y los países de Asia, trabajar conjuntamente por una solución pacífica. Yo soy de los que me niego a aceptar que el destino del mundo, como lo plantean algunos, sea una especie de nueva conferencia de Yalta. Tú sabes que en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen Stalin por la Unión Soviética, Franklin Delano Roosevelt por Estados Unidos y Winston Churchill por Gran Bretaña, y se reparten el mundo, ¿sí? No, y entonces ahora dicen China se encarga de Oriente Lejano, Rusia de Europa Oriental y Estados Unidos de América Latina, y tú vas a ver las medidas que está tomando Trump y así pareciera. Yo me resisto a creer eso. Creo que aquí esto es más complejo y que se requiere un concurso internacional, tanto regional del este asiático como de las denominadas potencias emergentes de los BRICS, replanteando, insisto, el papel de la ONU, que hoy está bastante revaluado. Pues listo. Y ya para finalizar, para las nuevas generaciones interesadas en contribuir a la paz en contextos de tensión internacional como lo es el contexto de Taiwán, ¿qué mensaje les daría sobre el papel que pueden desempeñar desde lo académico, desde lo político o lo social? Yo creo que Colombia
ha sido un país lamentablemente muy provinciano, muy mediterráneo, pese a tener dos mares, muy encerrado en sí mismo, muy parroquial. Y creo que debería tener toda su población, y más los que están acercándose al problema de las ciencias sociales, a la problemática de las ciencias sociales y los estudios sociales, una visión más universal, más cosmopolita. Segundo, una visión más cosmopolita y más internacional implica una visión más alineada, como ha sido hasta ahora en Colombia, aún cumpliendo labores de peón geopolítico. Nosotros tenemos nuestra partecita también en las guerras mundiales. ¿Qué hacen los colombianos peleando en el paralelo 38 en la guerra de Corea? ¿Qué hacen los colombianos con un batallón hoy por hoy en el Sinaí? ¿Sí? Cuando acá tenemos suficientes problemas. Y hoy, lamentablemente, hay que decirlo, ¿qué hacen los colombianos peleando en Sudán, Darfur, peleando en la República Democrática del Congo, cuidando bases militares allá en Qatar, producto de estas empresas mercenarias, muriendo en Ucrania, en una guerra que no es de ellos? Creo que una gran contribución sería, pues, que la guerra en Colombia debe acabarse en Colombia, no para exportar la guerra, pero por el contrario, para comprometernos en que no siga el desarrollo, porque la hemos sufrido, en que no siga expandiendo ni profundizando el camino de la guerra a nivel internacional. Creo que en eso podríamos aportar, en un rechazo y una visión, insisto, un conocimiento. Creo que la forma baladí en que los medios de información te venden el conflicto es: China es muy mala y quiere invadir una islita. No, o sea, no, eso lo hizo Reagan con Granada en 1983 y nos quedamos callados en este país. No, estamos hablando acá de que esa isla, que es parte históricamente de China, tiene un conflicto político, no étnico. Ellos no se declaran una nación distinta, ¿sí? Ellos no se declaran un pueblo distinto, como si el pueblo coreano, como si los uigures en Xinjiang, que sí tienen un conflicto nacional con China, ¿sí? Y siguen siendo parte de China, de una nación obviamente multiétnica, plurilingüe. Entonces, creo que el conocimiento real de los motivos de la confrontación podría dar claves a la resolución. ¿Listo? Muchas gracias, doctor.